a recibir a Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de Manpower Group, esta agencia especializada en la estrategia de búsqueda de empleo en colocación. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido a Expedientes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrés. Encantado de estar aquí hoy contigo. Oye, pues estamos aquí platicando sobre este tema de pues estas grandes polaridades, ¿no? Por un lado, la gran informalidad laboral que hay en México, donde hay mucha falta de profesionalización, no hay capacitación, además de los beneficios de la seguridad social. Y por otro lado, hasta el otro extremo, este número sigue siendo pequeño, pero va creciendo, de empleos que requieren cierto nivel de especialización, sobre todo de uso de tecnologías de información, de inteligencia artificial, de robótica, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, en principio, el mercado laboral en nuestro país? Bien, el mercado laboral en México está pasando por un momento interesante donde coinciden varios fenómenos como los que comentas, ¿no? Por un lado, hay un tema estructural importante que no es nuevo, que ya llevamos muchos años con ello, que es el tema de la informalidad. Por otro lado, coincide ahora mismo con lo que mencionabas también, la automatización, la digitalización y la incorporación de una manera masiva de la tecnología en las empresas. Y también coincide con dos fenómenos más. Por un lado, el cambio generacional. Estamos hablando de un momento en el que coinciden 4 diferentes generaciones de talento en las empresas y por otro, la escasez de talento. Según estudios que nosotros elaboramos en Manpower Group, entre el 75 y el 80% de las empresas en México manifiestan dificultad para encontrar el talento que buscan. Entonces, estamos hablando de 4 fenómenos que coinciden hoy mismo y que hacen un mercado laboral bastante complejo, a pesar de que es muy dinámico. Pero digamos que esto que estamos viendo es consecuencia de décadas de un deterioro que ha ido avanzando, ¿no? Es decir, la política pública no puso reglas claras para que las contrataciones siguieran estos patrones de contratar a las personas de manera legal, con las prestaciones, pero también es consecuencia de que las propias empresas pues, se fueron por la vía fácil, ¿no? Decir, bueno, pues si no me obligan, pues yo sigo en lo mismo, ¿no? Sí, desafortunadamente, como tú bien lo dices, por un lado, pues algunas empresas que pues, no son del todo éticas, ¿no? Prefieren irse por la vía rápida y la vía fácil. Por otro lado, sí, efectivamente no hay políticas ni incentivos por parte del gobierno suficientes para que las empresas se preocupen más por formalizar sus empleados y facilitar la contratación de empleado, que muchas veces tiene que ver con la dificultad que tienen las empresas en este país para poder hacerse con el talento de una manera rápida y sencilla. A veces la burocracia complica mucho las cosas. Y también tiene que ver un tema cultural. Desafortunadamente, gran parte de la población prefiere pensar más en el corto plazo. Desafortunadamente, tienen que pensar más en cómo traer la comida hoy a casa y no pensar tanto en el futuro, si tendré pensiones o no, o si algún día me enfermo. Oye, Fernando, ahorita mencionabas este estudio muy interesante que tuve la oportunidad de leer de Manpower sobre esta escasez de talento de acuerdo con las empresas. También hay un estudio que hizo la propia Confederación Patronal de la República Mexicana, donde también entre 65 y 70% de los empresarios, de los dueños de las empresas, los CEOs, reconocen que les cuesta trabajo encontrar el talento que requieren. ¿Qué es lo que tú ves en tu experiencia? Por un lado, ¿están mal diseñados los puestos de trabajo? Es decir, si yo requiero un perfil así, no lo encuentro porque está mal diseñado desde mi empresa, por un lado, y por el otro, ¿qué tanto las universidades no están alcanzando a formar el talento que el sector productivo requiere? Hay un poco de todo. Por un lado, es cierto que hoy en día, con tanta tecnología, con el rápido desarrollo tecnológico y la incorporación de la tecnología en las empresas, los procesos están evolucionando a una velocidad que antes no se había visto y por lo tanto el talento necesario para cubrir y ejecutar esos procesos también es diferente y cambia de una manera muy rápida. Esto por un lado. Y por otro lado, desafortunadamente, no hemos sido capaces de desarrollar al talento en las habilidades necesarias para ir al mismo ritmo en el que están evolucionando las empresas junto con la tecnología y la automatización. Entonces, hay un desfase entre lo que necesitan las empresas y lo que existe ahora mismo como oferta en el mercado laboral. Eso es una realidad. Y claro, y el tema de las universidades que realmente pues muchas veces sus planes de estudio no los adaptan a esas nuevas necesidades, ¿no? Digo, yo en caso personal, además de repente dedicarme a este tema del periodismo, doy clase en algunos posgrados y estudios superiores en universidades,
pero siguen utilizando un manual de periodismo de hace 40 años, ¿no? Que no sirve ya para el periodismo actual. Y quiero pensar que en otras áreas del conocimiento sucede, pero nos lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Qué tanto las empresas invierten en capacitación? ¿Qué tanto les preocupa fortalecer a sus cuadros? Porque también está ese rollo de que no, ¿para qué lo capacito si después se va a ir a la competencia? Sí, fíjate que en los últimos años sí hemos visto cómo las empresas empiezan a preocuparse más por esto y lo incorporan más como una especie de, digamos, de salario emocional o de beneficio para los empleados para fidelizarlos y retenerlos, ¿no? Sobre todo generaciones más jóvenes, generación Z, que es una generación muy inquieta y que muestra poca fidelidad en las empresas, son generaciones que están valorando mucho, que miran qué proyección de carrera tienen, pero sobre todo tienen mucha inquietud en cómo, en qué van a aprender, que van a incorporar en sus conocimientos y que le dé más empleabilidad en el futuro. Las compañías que hoy en día están teniendo mejores resultados son las que se preocupan más e invierten más en la capacitación del personal, a pesar de que son conscientes de que va a haber una rotación y que no todos se van a quedar con ellos. Pero se dan cuenta de que invertir en capacitación les da un retorno muy en el corto plazo que si no lo hacen, pues no solamente pierden al empleado, sino que no tienen un retorno en sus operaciones, ¿no? Claro, hay otros estudios también a nivel internacional de tanto de agencias de colocación grandes como DBM, Career Management o también de la Organización Internacional del Trabajo, que dicen que el periodo de rotación es de 3 años, ¿no? La permanencia de una persona en un empleo es de 3 años. Pero eso era hace 5 o 6 años. No sé si esto ya disminuyó precisamente por estas generaciones que tienen menos capacidad de adaptabilidad o que se aburren más fácilmente o que la empresa no les da los satisfactores. Y este tema de el best place to work, ¿no? Pues a veces parece que se le entrega pues, a quien llegue, ¿no? Y lo pida. Sí, este tema de la rotación, como tú bien dices, varía mucho en función de la generación. Obviamente las generaciones más adultas, la rotación es más pequeña, porque además lo que hablan, lo que buscan es estabilidad. Ya están pensando en cómo mantener una familia, responsabilidades, compromisos financieros. Generaciones más jóvenes que no tienen tanto este tipo de compromisos, se pueden permitir una rotación mucho más frecuente, con lo cual es un promedio que varía, como bien tú decías, el 3 es un promedio. Cuando estamos hablando de generaciones más bajas está por debajo del 3. Cuando son generaciones más adultas está por encima del 3. Ahora, esto también depende un poco del país y el contexto económico del país. Cuando hablamos de México, en el que de pronto empezamos a hablar de desaceleración económica, de inflación, etcétera, etcétera, la oferta de empleo ya no es tan amplia o puede que ya no sea tan amplia como años anteriores y por lo tanto, aunque sean generaciones jóvenes, valoren más el empleo en el que están porque probablemente no tengan tantas oportunidades. Esto podría ser un escenario que se presente en el corto o medio plazo. Y hay otra cosa que quiero preguntarte es, a ver, en años recientes se ha dado un incremento salarial de manera progresiva y muy importante en México, al salario mínimo, ¿no? Y también está discutiéndose este tema de, bueno, se aprobó también ampliar los periodos vacacionales, ¿no? A 12 días por año. También se está discutiendo este tema de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Esto indudablemente a quien primero le pega es a la empresa, al patrón, a quien contrata. Es un beneficio muy valioso para la clase trabajadora, por supuesto, y son, creo que, pues reformas bastante justas para quienes trabajamos, pero todos estos cambios que ha tenido que ir asumiendo el sector empresarial, ¿qué tanto va a generar una presión en el corto, mediano, largo plazo, precisamente para abonar a la calidad, a la productividad de las mismas empresas? Sí, yo creo que hay que partir de la base de que todos estamos de acuerdo que cualquier cambio estructural y en políticas que reporten un beneficio a los empleados es positivo y todos apostamos por ello. Es decir, que tengan un salario digno, que tengan las horas de descanso necesarias, que el tiempo dedicado al trabajo sea el correcto y el justo. Ahora bien, este tipo de cambios, si se hace de una manera radical, sin el tiempo necesario para que las empresas se puedan adaptar y sobre todo ajusten sus finanzas para poder asumirlo, puede crear un desequilibrio en el principal motor económico de este país, que es el sector privado. Sin duda, aquí lo que hay que buscar es ese equilibrio entre lo que se desea conseguir y lo que las empresas pueden dar. La negociación, el tiempo para asimilar estos cambios y que se puedan ajustar en las organizaciones es fundamental y es crítico. Y hay que tener en cuenta un punto más, y es que la productividad de este país es de las más bajas a nivel mundial. Y si no se ataca ese problema de fondo, podemos estar sumando más, digamos,
complicaciones o agravantes a ese tema. Si no ajustamos el nivel de productividad y ajustamos los procesos en las compañías para que seamos mucho más productivos, cualquier cambio que hagamos puede traer más complicaciones que mejoras a las organizaciones. Y ya sin dejar de lado las políticas públicas que vienen aparejadas a todo este fenómeno. Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de Manpower Group. Te agradezco mucho, Fernando, que nos hayas acompañado aquí en Expedientes. Espero verte muy próximamente aquí, pero te pido que nos regales unos segunditos más para una última sección de preguntas. Claro que sí. Estamos en la sección que se llama De Bote Pronto. La dinámica aquí es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. 2 si quieres. ¿Te parece? Vale. Bien, vale, vamos. Adelante. Vamos a jugar un ratito. Vamos con la pregunta número 1. Fernando, ¿cómo definirías en una palabra la cultura laboral en México? Horas de trabajo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo nombrarías eso de presumir bajas tasas de desempleo, pero no reconocer una alta tasa de informalidad? Ambigüedad. Perfecto, ambigüedad. Vamos a la número 3. Política pública de promover programas como Jóvenes Construyendo el Futuro en vez de apoyar la creación de verdaderos empleos. Falta de foco. Perfecto. Vamos a la número 4. ¿Cómo llamamos a esa disociación entre la academia, las universidades y el mercado laboral para adaptar las carreras a los requerimientos de la industria? Necesidad de colaboración. Qué buena definición, está padrísima. Vamos a la 5 y la última. Ausencia de programas de capacitación continua en los diversos sectores de la economía. Inversión. Sin más. Invertir. Fernando, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer platicar contigo, gracias por aportar tu conocimiento aquí a la audiencia de Expedientes y de Mega Noticias y espero verte en otra ocasión muy pronto. Gracias a ti, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, y a ti te pido que te quedes.